Hola, me llamo Rebecca Hall. Tengo 37 años y soy coach de bienestar. Antes creía que la energía y el universo eran suficientes. No creía necesitar a Jesús. De hecho, pensaba que la religión estaba pasada de moda. Pero todo cambió un miércoles tranquilo durante una clase de yoga, cuando mi corazón se paró inesperadamente en medio de una postura. Lo que sucedió después es algo que jamás pensé que diría en voz alta. Crucé al otro lado. Conocí a Jesús. Y lo que me mostró sobre el mundo espiritual con el que había estado jugando durante años me dejó temblando. Por favor, escúchame. Solo respira. Eso fue lo último que me dije antes de que todo se oscureciera. Acababa de guiar a un grupo de mujeres en la recta final de nuestra sesión de yoga. Estábamos en Savasana, la postura de descanso. Sonaba música suave de fondo. Brillaban las lámparas de sal del Himalaya. El aire olía a lavanda y salvia. Era un ambiente tranquilo. O al menos lo parecía. Recuerdo estar de pie, caminando hacia mi botella de agua, y de repente una extraña presión me golpeó el pecho. No me dolía, simplemente me molestaba. Tropecé. Rebecca, me llamó alguien, pero ya me estaba cayendo. Mi cuerpo golpeó la colchoneta con fuerza. Oí jadeos. Oí a alguien gritar mi nombre, pero mis oídos empezaron a llenarse de estática. Mi vista se nubló. Mis manos temblaron una vez, y entonces todo se detuvo. Dicen que la muerte es silenciosa. Pero para mí, la muerte empezó con un sonido, una profunda vibración como un trueno dentro de mis huesos, y luego nada. Ni dolor, ni pánico, solo silencio. Más tarde me enteré de que había sufrido un paro cardíaco repentino. Sin ninguna condición previa, sin ninguna advertencia, solo que mi corazón se detuvo en medio de un estiramiento. Los paramédicos llegaron rápido. RCP, DEA, adrenalina, todo. Pero durante 9 minutos, estuve completamente inconsciente. Solo que no lo estaba. Mientras mi cuerpo se disputaba sobre un suelo de madera en Denver, mi alma ya había llegado a un lugar que no comprendía. No floté. No me deslicé hacia arriba como la gente describe. Caí directamente a un espacio que me resultó familiar y extraño a la vez, como algo que había tocado pero nunca visto. Y en el momento en que aterricé, supe que no estaba en el cielo. Todavía no. Respira hondo y ríndete. Eso fue lo que le dije a la clase minutos antes de desmayarme. Irónicamente, la rendición era justo lo que estaba a punto de suceder, pero no de la forma que había imaginado. Había practicado yoga durante 17 años, había guiado a más de 400 estudiantes, había hablado de alineación, energía, vibraciones y unidad. Pero nunca mencioné a Jesús, al menos no con sinceridad. En todo caso, lo evitaba. Pensaba que representaba una religión cerrada. Estaba equivocado. Recuerdo estar en la postura de la montaña antes de que todo ocurriera. Me sentía ligero, centrado. Pero lo que creía que era paz era en realidad vacío. Estaba desconectado de la verdad. Ahora, al recordar ese momento, lo veo con otros ojos. Lo que creía que era luz era en realidad una distracción. Y lo que creía que era calma era la quietud antes de la tormenta. Siempre creí que mi ser superior era suficiente. Que podía sanar con aliento, mantras y piedras. Pero nada de eso importó cuando mi corazón cedió. Nada de eso me salvó. Allí estaba yo, tumbado en la colchoneta, con los ojos en blanco y el corazón en calma, mientras mi alma se sumergía de repente en una realidad más profunda. Vi cómo el techo se disolvía sobre mí. Vi las luces parpadear y luego la oscuridad. Pero no tenía frío. Era inteligente y esperaba. Estaba sana. Estaba llena de energía. Tenía una piel radiante y 1000 seguidores que me llamaban diosa.
Pero ninguno de ellos estaba allí cuando me desplomé en un charco de silencio. La expresión del rostro de uno de mis estudiantes, que vi más tarde desde arriba, era de puro horror. Floté sobre mi cuerpo. Es la única forma de describirlo. Mi consciencia flotaba como una niebla, consciente de todo. Vi mi rostro sin vida. Vi a alguien sacudiéndome los hombros. Vi a alguien marcando al 911 con manos temblorosas, pero no sentí nada. Entonces algo se movió como un imán que me atraía hacia abajo, rápido, imparable. Me sumergí en un reino que parecía terciopelo y piedra. No era ardiente. No gritaba. Era engañosamente pacífico. Al principio, pensé que estaba a salvo hasta que noté la ausencia. No había amor allí, ni calidez, solo una energía hueca y zumbante. Y entonces apareció. No con ira, ni con estruendo, sino con autoridad. Me encontraba en ese extraño lugar entre dimensiones, cuando de repente la luz atravesó la oscuridad como una espada en la niebla. No era la luz del sol. Era él, Jesús. No el icono, ni el dibujo de la escuela dominical, sino el Cristo viviente. Irradiaba algo que rompía cada pieza falsa a la que me había aferrado. Su presencia no me aplastó. Me reveló. Con una sola mirada, me mostró quién era yo realmente debajo de toda la sabiduría, todas las afirmaciones, toda la espiritualidad curada. Rebecca, dijo, ¿por qué cambiaste mi voz por vibraciones? Su tono no era de enojo. Era desgarradoramente íntimo. ¿Por qué invitaste a los espíritus sin probarlos? Caí de rodillas. O quizás fue mi alma. Lloré. No solo de culpa, sino de reconocimiento. En el fondo, sabía que llevaba años sabiendo que aquello que llamaba luz eran en realidad imitaciones. Extendió la mano. Esperaba juicio. En cambio, me mostró todas las prácticas espirituales que había enseñado. Como cada una abría una puerta, algunas inocentes, otras peligrosas. Como la paz falsa que ofrecía alejó a otros de él. Con la eternidad no se juega, dijo. O invitas al cielo o a algo más. Grité, ¿puedo regresar? Sus ojos se encontraron con los míos. Ojos que vieron a través de los siglos. Sí, dijo, pero con la verdad, no con las tendencias. Dijeron que ocurrió durante el segundo intento de reanimación en la parte trasera de la ambulancia. Luces rojas destellantes, sirenas aullando, 2 paramédicos gritándose. Pero ella no lo oyó. Mamá, me dijo Alina después, no escuché sus voces. Escuché cantos. No como cantar en un coro. Lo describió como un sonido sin palabras, pero que conocía tu nombre. Dijo que no venía de fuera, sino de dentro. Una vibración suave al principio, que luego creció como la marea. Y de repente, ya no estaba dentro de su cuerpo. Estaba por encima de todo, dijo con lágrimas en los ojos. Podía ver mi cuerpo, mi pecho moviéndose. Vi a la señora del pelo corto presionando. Lo vi todo, pero no tenía miedo. Dijo que se sentía cálida, como si la luz del sol la envolviera. No daba miedo. Se sentía como en casa. No un lugar, sino un conocimiento. Entonces, en un instante que ninguna explicación médica puede justificar, dijo que la ambulancia se desvaneció. El frío metal, el ruido, el mundo, todo se desvaneció. Y lo que estaba frente a ella era una puerta de luz. No una puerta como la de nuestra casa, explicó. Estaba viva. La tía. Me hacía pensar. Dijo que cuando lo vio, supo que si lo atravesaba, no volvería. Pero antes de que pudiera dar un paso, alguien apareció a su lado. No dijo un ángel. No dijo una figura. Dijo que él era la presencia. No necesitaba decirlo. Sabía que era Jesús. Y en ese momento,
Todo lo que Alina creía saber sobre la vida, la muerte y la identidad se hizo añicos. Porque lo que le mostró a continuación cambiaría para siempre la forma en que ella se veía a sí misma. Alina dijo que cuando Jesús la miró, el tiempo se detuvo, no se ralentizó, se detuvo. No fue como quedarse quieta, dijo. Era como si el tiempo no existiera, como si nunca hubiera existido. Él no habló, pero ella sintió las palabras dentro de ella. Has tenido prisa en ser visto, pero yo siempre te he visto. Ella lloró cuando me dijo esto, mi hija fuerte y protegida, completamente deshecha. Jesús extendió su mano, y en el momento en que ella la tocó, dejó de estar en la luz. Estaba en lo que ella llamaba el espacio de la verdad. Era como una habitación llena de pensamientos, dijo. No míos, sino suyos. Todo lo que ella había dicho, publicado, compartido, cada título, cada comentario estaba allí, no con juicio, sino con claridad. Mamá, era como estar frente a un espejo que no reflejaba tu cara, sino tus motivos. Se vio a sí misma navegando hasta altas horas de la noche, con lágrimas en los ojos, publicando cosas que ni siquiera creía, solo para sentir algo. Ella vio cómo cada publicación abría o cerraba una puerta espiritual. Y ella me dijo estas líneas muy claramente, cada toque, cada deslizamiento, cada publicación, todo tenía eco. Lo describió como una onda en la eternidad. Algunas publicaciones irradiaban luz incluso sin tener, me gusta. Otras, llenas de comparación, celos e incluso un orgullo inocente, enviaban olas de oscuridad. Y vio que la oscuridad no desaparecía. Perdura, mamá. Se queda en el corazón de quienes lo leen. Ese fue el comienzo de la revelación. Cuando Jesús le tomó la mano, Alina dijo que no se sintió como un apretón de manos ni como un apretón. Sintió como si la hubieran conectado a una corriente de conocimiento vivo. Mamá, de repente supe todo lo que él quería que supiera. No información, no datos, sino la verdad. La acompañó hasta lo que parecía una gran pared transparente, como de cristal, pero que respiraba. Estaba cubierto de imágenes, pero no eran fotografías. Fueron momentos de su vida y momentos afectados por sus palabras en línea. Ella dijo, vi a una chica de mi clase leyendo mi descripción, aquella en la que hice el chiste sobre ser mejor que ella. La vi volver a casa llorando. Nunca olvidaré cómo lo dijo, destrozada, como si acabara de comprender el peso de algo pequeño que creía insignificante. Pero Jesús no la avergonzó. Simplemente le apretó la mano con más fuerza. En ese momento supe que no quería castigarme. Quería mostrarme la verdad. Dijo que el muro había cambiado. Ahora mostraba a gente que nunca había conocido, desconocidos que habían leído sus publicaciones, se habían reído de sus chistes o se habían sentido heridos por su sarcasmo. Vi cómo ejercía influencia, incluso sin seguidores. Entonces Jesús pronunció las primeras palabras en voz alta, has estado reflejando el mundo hacia sí mismo. Te llamé para que me reflejaras a mí. Alina lloró. No de miedo, sino de convicción. Fue entonces cuando me dijo algo que me conmovió. Las redes sociales no son malas, mamá, pero tampoco son neutrales. Dijo, son un amplificador espiritual, un espejo sin piedad, un escenario sin límites. Y le dijo con lágrimas en los ojos, está moldeando corazones más rápido que la verdad. Entonces llegó el momento que para Alina fue a la vez hermoso y aterrador. Jesús la condujo por lo que parecía un pasillo de pantallas vivientes. Cada pantalla mostraba una publicación. Algunas eran suyas, otras de amigos, algunas de desconocidos. Pero cada pantalla se reproducía como un carrete, el antes, el durante y el después del efecto de cada publicación en el alma de alguien. Me vi publicando una foto y luego vi a una chica al otro lado del mundo odiando su propio cuerpo por eso. Vi a un amigo intentar igualar mi falsa felicidad y caer en una depresión cada vez más profunda. Vi a chicos malinterpretar mis palabras y a chicas copiar mis subtítulos,
pensando que yo estaba segura cuando en realidad estaba rota. Hizo una pausa y volvió a llorar. Mamá, estaba enseñando a la gente a representar su dolor. Dijo que algunas pantallas brillaban con un tono dorado y otras se oscurecían. Los dorados no eran los pulidos. Eran los honestos, las raras veces que decía la verdad. Cuando publiqué un versículo o admití que estaba luchando, esos fueron los que ayudaron a la gente. Entonces Jesús dijo algo que me dejó sin aliento. Lo que revelas con amor se convierte en una llave. Lo que ocultas con orgullo se convierte en una cadena. Alina me miró esa noche y dijo, mamá, no era mala. Solo estaba ciega. Y Jesús, él no me odiaba. Quería que viera. Ese pasillo terminaba en una puerta que él le dijo que no estaba lista para cruzar. Aún tienes más que decir, le dijo. Y así, sin más, regresó. Alina me miró lentamente, sus ojos llenos de algo que no podía describir. No era miedo, ni tampoco tristeza. Era como si hubiera visto algo demasiado pesado para cargarlo sola. Mamá, cada palabra que publiqué estaba viva. Eso fue lo que dijo. Estaba frente a algo parecido a un pergamino, pero no era de papel. Era como un cristal que brillaba. Jesús dijo que era el registro de mi voz digital. No lo que dije en voz alta, sino lo que escribí, incluso cuando lo borré. Me quedé atónito. Incluso las cosas que nunca publicaste. Ella asintió lentamente. Incluso borradores, incluso mensajes que nunca envié, él lo vio todo. Me contó cómo el pergamino se abrió sin manos y las palabras empezaron a sonar como pequeños hilos de sonido y luz. Algunas publicaciones brillaban con luz dorada. Eran aquellas en las que había animado a una amiga o compartido una verdad, incluso sin darse cuenta de que era verdad. Pero luego ella se quedó en silencio. Había postes negros, dijo. Se agrietaron al aparecer. Hicieron que la luz a mi alrededor se atenuara, susurró. Algunas de ellas eran chistes, cosas que copié, cosas que volví a publicar. No quise que lastimaran a nadie, pero lo hicieron. Y en ese ámbito no existía eso de no fue mi intención. Solo hubo lo que llegó a ser. Ella lloró mientras lo describió. Como un título sarcástico que publicó, burlándose de la apariencia de otra chica, jugó como un puñal en el reino espiritual. Ella vio la onda. Como aquella niña lo leyó después y lloró. Como la oscuridad le susurró sobre su valor. Jesús no me gritó, dijo Alina, pero sus ojos me mostraron todo. No era una condena. Era la verdad, y fue devastadora. Cuando Alina comenzó a contarme lo que Jesús realmente le dijo, me preparé. Sabía que iba a ser pesado, pero no estaba preparada para lo claro que era. Me dijo que las redes sociales no son malas, pero se utilizan como un arma. La miré fijamente sin saber qué decir. Dijo, las plataformas son espejos, pero la mayoría de la gente las sostiene al revés. En lugar de reflejarlo a él, reflejamos miedo, orgullo y desempeño. Alina se rompe. Dijo, Alina, has pasado más tiempo buscando corazones en tu pantalla que abriéndome la tuya. Lloré. No solo por su dolor, sino porque esa afirmación también era cierta respecto a mí. Me dijo que los me gusta no son la medida del amor, que compartir no hace algo sagrado, que el algoritmo premia al que más habla, pero el cielo escucha a los honestos. Ella continuó describiendo cómo Jesús le mostró flujos de personas que se desplazaban sin cesar. Sus ojos estaban vidriosos. Algunos tenían cadenas en las muñecas, pero no se dieron cuenta. Sonrieron para los selfies mientras sus corazones se rompían en silencio. Dijo, el enemigo ya no se esconde en la oscuridad. Se esconde en la distracción. Esa frase me destrozó porque todos la sentimos. Ese tirón para comprobarlo, ese pequeño subidón cuando alguien comenta.
Y Jesús lo vio en Alina y lo ve en nosotros. Me dijo que les advirtiera. El pergamino es real y se escribe a cada segundo. Alina siempre me había parecido hermosa, sus pecas, su cabello rizado y salvaje, su risa torpe pero contagiosa. Ella era única e innegablemente ella. Pero lo que confesó a continuación me rompió el corazón. No pensé que fuera lo suficientemente bonita para la vida real, dijo. Parpadeé. ¿Qué? No sin filtro. Me contó cómo pasó horas editando selfies, estirando sus piernas y aplicaciones, blanqueando sus dientes, alisando su piel hasta que ni siquiera se reconoció a sí misma. No quería ser yo, mamá. Quería ser la versión que le gustaba a la gente. Y en ese lugar espiritual, Jesús le mostró exactamente cómo esas ediciones afectaron su alma. Me mostró un espejo, dijo. Pero cuando lo miré, mi cara siguió cambiando. Cada vez que a alguien le gustaba una foto, me transformaba en lo que creía que querían. Ella empezó a sollozar. Ya ni siquiera sabía qué aspecto tenía. No solo mi cara, sino mi espíritu. Me perdí a mí mismo. Ella dijo que Jesús la acompañó hasta un lago tranquilo. Mira, dijo. Ella miró hacia abajo y vio su reflejo, no el filtrado, sino su verdadera imagen. Sin ediciones, sin mejoras, solo Elena. Él dijo, así es como te veo y así te cree. Ella me dijo que era la primera vez en años que sentía paz al mirar su propio rostro. Mamá, susurró. No era perfecto, pero estaba completo. A continuación Alina me dijo algo que hizo que la habitación se enfriara. Cada publicación deja una huella, incluso las que olvidas. Le pregunté qué quería decir. Ella dijo que en el reino espiritual, nuestras palabras en línea dejan residuos como huellas dactilares en el vidrio. Algunos brillan, otros se pudren, pero todos permanecen. Jesús me mostró cómo una publicación, solo una publicación, podía empujar a alguien más cerca del borde o alejarlo de él. Vio una de sus propias publicaciones, una cita que había compartido sin leerla. Parecía inofensivo, pero a los ojos del cielo contenía veneno espiritual. Una mentira sobre la autoestima disfrazada de empoderamiento. Parecía brillantina en la tierra, dijo. Pero eran cenizas en el cielo. Ella observó cómo viajaba esa publicación, compartida por un amigo, luego por un desconocido, luego otro. Cómo aterrizó en el feed de alguien que ya era frágil y cómo alimentó la oscuridad. Él dijo, tus palabras son semillas. Algunos cultivarán huertos. Algunos tendrán espinas. Luego le mostró una publicación diferente, una silenciosa, una que apenas recordaba, un versículo que compartió durante una noche difícil, y cómo llegó a la bandeja de entrada de alguien en el momento justo. Lo leyeron, lloraron, no tomaron las pastillas. Esa publicación, la que no tenía ningún me gusta, salvó una vida. Él dijo, no es necesario volverse viral en el mundo para causar un avivamiento en el corazón de alguien. Esa frase cambió todo para Alina y debería cambiarlo todo para nosotros también. Alina me contó esta parte en un susurro. Mamá, él me mostró lo que mi vida podría haber sido. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando dijo eso. No pude hablar. Solo le tomé la mano. No fue un castigo, dijo. Fue como ver el plano que él había escrito incluso antes de que yo naciera. Ella dijo que Jesús la llevó a un lugar que no era exactamente una habitación o una visión. Fue más como entrar en el recuerdo de algo nunca vivido, un recuerdo del cielo. Allí vio versiones de sí misma, sonrientes, audaces, creando cosas que inspiraban a otros. Se vio a sí misma pintando, dirigiendo el culto, ayudando a las chicas que habían luchado contra la depresión como ella. Se vio a sí misma graduándose, abrazando a su hermano pequeño el día de su boda, sosteniendo a su propio hijo con asombro en sus ojos. Ella vio lo que su vida estaba destinada a ser. Pero también vio lo lejos que se había alejado.
No porque fuera malvada, sino porque había estado muy distraída. Seguía pensando que tenía tiempo, dijo. Es hora de ponerse serios. Es hora de convertirme en quien estoy destinado a ser. Pero la verdad la golpeó como un diluvio. Había pasado más horas editando selfies que construyendo la fe. Más tiempo viendo extraños en línea que escuchando al Dios que la creó. Jesús no gritó, dijo ella. Pero sus ojos me mostraron lo que casi me perdí. Hizo una pausa, con la voz quebrada, y dijo, y lo que a tantos niños todavía les falta. Él no la avergonzó. Él se lo mostró. Y eso fue más poderoso que cualquier reproche. Recuerdo cuando Alina me contó esta parte por primera vez. Se me puso la piel de gallina de la cabeza a los pies. Mamá, los vi orando por mí. Ella no estaba hablando de sus médicos ni de mí y de su padre. Se refería a sus amigos, los de la escuela, los del grupo juvenil, los de Instagram. No estaban juntos, dijo ella. Pero en el mundo espiritual, sus oraciones parecían rayos de luz que venían de diferentes lugares y se reunían sobre mi cuerpo. Cada oración era una chispa, una llamarada. Algunos eran pequeños y temblorosos, otros fuertes y audaces. Pero juntos formaron una red. Jesús le mostró cómo esas oraciones dieron permiso a los ángeles para luchar en su nombre. No porque Dios necesite permiso, sino porque Él honra la elección. Cada vez que alguien decía mi nombre en una oración, decía, eso le agregaba más fuerza a mi alma. Ella me dijo que hubo un momento en que empezó a flotar más lejos, y fueron sus voces gritando las que la anclaron. Una chica callada de su clase, entró en su habitación, cerró la puerta y susurró, Dios, no sé si ella te conoce, pero yo sí. Por favor, no la dejes morir. Alina vio esa oración. Era dorado. Se elevó como incienso y creó una cúpula de protección alrededor de su cuerpo. Esa oración, dijo, pesó más que 1000 comentarios. En su última publicación no apareció ni un solo que te mejores pronto. Solo la intercesión genuina tenía peso en el espíritu. Jesús sonrió cuando le mostró eso y dijo algo que ella nunca olvidará. Este es el poder que no ven en sus pantallas, pero es el poder que salva vidas. Cuando Alina llegó a esta parte, me miró directamente a los ojos. No todo lo que publiqué fue malo, mamá, dijo. Una parte llevaba el aroma del cielo. Al principio estaba confundido. ¿Qué quieres decir, cariño? Ella explicó. Jesús me mostró mi feed, pero no era como un pergamino. Era un jardín. Cada publicación apareció como una planta. Algunos estaban marchitos. Algunos eran tóxicos. Algunas parecían bonitas pero estaban huecas por dentro. Pero unos pocos brillaban, resplandecían, llevaban el aroma del amor y de la verdad. Esos fueron los que publicó cuando su corazón era puro. Un versículo de las Escrituras que compartió después de un servicio juvenil. Un vídeo que hizo animando a una amiga que sufría bullying. Un mensaje de voz que envió en privado orando por alguien que estaba pasando por un duelo. El cielo lo recuerda, dijo, incluso cuando a nadie más le gustaban. Jesús le dijo algo profundo. Todo lo cosido desde el amor volverá a florecer en la eternidad. Alina se dio cuenta de que sus huellas digitales más significativas eran aquellas que nadie realmente notaba. Pero el cielo sí. Mamá, cada acto de amor en línea deja un aroma, una fragancia espiritual. Eso es lo que perdura. Y entonces me hizo una pregunta para la que no estaba preparada. ¿Qué aroma estamos dejando, mamá? Esa frase se me quedó grabada porque quizá no nos damos cuenta de que nuestras publicaciones se convierten en pétalos o veneno, recuerdos o monumentos. El cielo las ve, no en píxeles, sino en espíritu. A Alina se le llenaron los ojos de lágrimas. Jesús dijo, nuestras pantallas son semillas. Y ahora quiere que cada adolescente, cada alma que navega buscando significado,
Sepa que algunas publicaciones llevan el aroma del cielo si nacen del amor. Las máquinas seguían pitando, pero el tiempo se detuvo. Yo agarraba la mano de Alina, rezando en voz baja. La habitación estaba en silencio, solo interrumpida por los sonidos lejanos de las enfermeras moviéndose y el clic rítmico de los monitores. Entonces algo pasó. Los dedos de Alina se movieron. Al principio, solo un tic, apenas perceptible, pero ahí estaba. El corazón me dio un vuelco. Doctor, movió la mano, grité. Corrieron hacia mí. El doctor se inclinó y le iluminó los ojos con una pequeña luz. Pero no necesitaba esa luz para saberlo. Había vuelto. Más tarde, cuando pudo hablar con claridad, me contó cómo había sucedido. Se oía un sonido que parecía música, pero no música, como la verdad en una melodía. Le pregunté qué quería decir. Venía de detrás de mí. Un susurro, pero no suave. Tenía peso. Decía mi nombre, pero no como lo dirías tú o papá. Lo decía como si me hubiera hecho. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras susurraba, decía, Alina, vuelve. Necesitan el mensaje. Y entonces todo empezó a dar un giro. Describió cómo el reino celestial empezó a plegarse como páginas que se pasan al revés. La luz que la había transportado empezó a atenuarse, no por crueldad, sino como una cortina que se cerraba para que pudiera regresar al escenario de la tierra. No quería irme, pero sabía que tenía que hacerlo. Lo último que vio antes de despertar en su cuerpo fue a Jesús de pie al borde del velo, observándola marcharse con algo que parecía fuego en las manos. Lo sopló suavemente hacia ella y entró en su pecho. Fue entonces cuando desperté, dijo, y mi pecho ardía como si algo sagrado viviera dentro de mí. Me dijo que ya no se sentía como una niña de 14 años. Sentía un aroma. El personal del hospital no paraba de hablar de su recuperación. Una enfermera me apartó. Señora, llevo 17 años trabajando en cuidados intensivos. La gente no se recupera de la noche a la mañana, y si lo hace, no habla así. No con tanta claridad. Asentí, incapaz de hablar. Los médicos le hicieron pruebas tras pruebas, escáneres cerebrales, pruebas de reflejos, análisis de sangre. Todo salió normal. La verdad es que es como si nada hubiera pasado, dijo el médico jefe. Pero, médicamente hablando, ella ya no estaba. Esto no tiene sentido. Pero para mí sí lo tenía. Ella ya no tenía remedio. Alina nos contó más conforme pasaban los días. Pero no sonaba dramática. No intentó convencer a nadie. Simplemente habló con claridad, con pasión, con dulzura. Describió haber caminado por el cielo con Jesús. Recordó colores que no existen en la tierra. Dijo que el tiempo no era como un reloj allá arriba. Era como un latido. Y, sobre todo, describió cómo Jesús le mostró el daño que causa la comparación. Cómo las redes sociales se estaban convirtiendo en un espejo para que los niños midieran su valor. Y cómo el enemigo usaba filtros, modas y silencio para reescribir las mentes jóvenes. No es que los teléfonos sean malos, dijo. Es que se han convertido en tronos. La gente se inclina ante lo que cree que los amará. No supe qué decir. ¿Cómo reaccionas cuando tu hija adolescente regresa de la muerte con un mensaje para toda una generación? Lo escuchas y lo compartes. Porque algunas cosas no son solo historias. Son advertencias disfrazadas de misericordia. El día que salimos del hospital, Alina me pidió algo sencillo. Mamá, ¿puedo grabar algo antes de volver a conectarme? Dudé. Después de todo, no estaba segura de si estaba lista, pero su mirada era firme. No es para llamar la atención. Es para ellos. Para los que siguen navegando, para los que comparan. Así que configuramos su teléfono.
Sin luz de anillo ni música, solo ella sentada en su cama, sosteniendo una pequeña cruz en la mano. Miró a la lente y dijo: «Hola, no sé a quién le llegará esto, pero estuve muerto 11 minutos y vi a Jesús». No me mostró calles doradas ni ángeles con alas. Me mostró mi Instagram, mis TikToks, mis comentarios, mis ediciones. Hizo una pausa, con voz firme. Me enseñó cómo usaba filtros para ocultar mi dolor, cómo destrozaba a los demás con bromas, cómo buscaba el amor con los «me gusta». Y no estaba enojado, pero tenía el corazón roto. Él dijo: «Alina, te hice para que me reflejaras a mí, no al algoritmo». Las lágrimas corrían por sus mejillas. Así que aquí estoy. Sin maquillaje, sin música, solo la verdad. Eres más de lo que tus seguidores creen. Eres más que tu peor selfie. Y si estás escuchando esto, él también te está llamando. Por favor, no esperes a la muerte para escuchar lo que ha estado intentando decirte todo este tiempo. Terminó el vídeo con una última línea. Deja el teléfono durante 5 minutos y pregúntale qué ve cuando te mira. Ese vídeo tuvo más de 4 millones de visitas. Pero a ella no le importaban las cifras. Le importaban los corazones. Algunos mensajes son algoritmos. El suyo era un altar. Y ahora lo compartimos con ustedes por si acaso despierta aunque sea una sola alma más. Esa noche, después de todo, las lágrimas, la oración, los médicos entrando y saliendo, Alina finalmente me pidió que apagara las luces. Su voz era suave, apenas un susurro, pero había una claridad en sus ojos que no pertenecía a una niña de 14 años. Era la mirada de alguien que había visto. Me tomó la mano en la oscuridad. «Mamá», dijo, «prométeme algo». Me incliné y le aparté el pelo de la frente. «Lo que sea, cariño. No dejes que la gente desperdicie su vida en las pantallas». Tragué saliva con fuerza, sin saber qué responder. «¿Qué quieres decir?». Miró al techo como si contemplara algo que nadie más podía ver. Jesús me dijo: «Cuando navegamos demasiado, dejamos de sentir. Olvidamos lo real». Cuanto más intentaba ser perfecta en línea, menos sabía quién era realmente. Sentí que su mano se apretaba alrededor de la mía. Dijo: «Las redes sociales no son malas, pero son una herramienta, y cuando controlan tu corazón, empiezan a controlar tu eternidad». Esas palabras me impactaron. «Alina, vi mis publicaciones, mamá». Me mostró cómo algunos de mis vídeos hacían sentir celos, pequeños o invisibles a la gente. No era mi intención, pero así fue. Y otros, como aquellos en los que oraba o animaba a la gente, eran como flores. Jesús dijo que olían a cielo. Me senté en el borde de su cama de hospital, incapaz de hablar. Me pidió que les dijera a las personas que sus vidas digitales se graban en el reino espiritual. Cada publicación, cada comentario, cada mensaje privado secreto. Hizo una pausa y luego sonrió levemente. Pero también dijo: «Nunca es tarde para cambiar lo que escribes en tu vida». Se giró de lado, agotada por el peso de todo lo que había visto. «Mamá, estoy aquí. Eres mi persona favorita. Creo que a Jesús le parece bien compartirme». Me reí suavemente entre lágrimas. «Eres mi mundo entero, cariño». Pasaron unos instantes. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de las máquinas y el débil ritmo de su monitor cardíaco. «Una última cosa», murmuró. «Sí, díselo a las chicas. Diles que no necesitan mostrar su piel para ser vistas. Diles que el cielo ya las ve». Ella se quedó dormida, todavía sosteniendo mi mano. Me quedé despierto a su lado durante horas simplemente observándola respirar, preguntándome cómo una niña podía estar tan llena de sabiduría, tan llena de fuego. Esta historia ya no es mía. Es tuya. Tuya para llevarla. Tuyo es decirlo porque le está mirando.
Porque cada toque importa, porque viene por una generación que se desplaza y quiere despertarlos antes de que olviden. Cómo sentir. Mi hija Alina Grace murió, pero regresó con la verdad.